En la inmensidad de la vida cotidiana, muchas veces no logramos percibir la presencia constante de Dios y su deseo de comunicarse con nosotros. Como bien decía el Padre Pío, el Señor no cesa de manifestarse, pero somos nosotros quienes, por falta de atención o por estar inmersos en nuestras preocupaciones mundanas, dejamos pasar las señales de su amor. Dios, en su infinita sabiduría, no se cansa de buscar formas de hablarnos. Nos invita a estar atentos, porque Él siempre está presente, esperando a que que nuestros corazones se abran para recibir sus mensajes. El Padre Pío solía decir que la vida de oración y recogimiento es la puerta que abre el alma para captar lo que muchas veces pasa desapercibido. Una palabra, un susurro interno, un sentimiento de paz inexplicable. En la vida espiritual, cada experiencia puede ser una manifestación divina, pero no todos están preparados para discernirla. Cuando experimentamos la salvación y el consuelo que trae estar en comunión con Dios, nos convertimos en sus hijos amados y Él, en nuestro Padre cercano, ansía comunicarse con nosotros. No obstante, como en cualquier relación, esto requiere esfuerzo de nuestra parte. Dios emplea medios diversos para comunicarse, desde sueños, visiones o incluso pequeños detalles en la naturaleza que si estamos distraídos, ignoramos con facilidad. El Padre Pío destacaba que uno de los mayores obstáculos para captar la voz de Dios es el ruido de la vida moderna, ese torbellino de preocupaciones que roba la paz interior. La mente llena de distracciones se vuelve incapaz de captar el suave susurro divino. Sin embargo, Dios no se da por vencido. Nos busca, nos llama, y si logramos detenernos, aunque sea un momento, en la oración sincera, en el silencio contemplativo, entonces su voz se hace clara. Cada señal que recibimos es una oportunidad para acercarnos más a Él, para permitir que nuestra alma sienta su presencia y su guía amorosa. Uno de los ejemplos más significativos que encontramos en la Biblia es la historia de Samuel. Cuando era un joven sirviendo en el templo, escuchó la voz de Dios, pero no supo reconocerla. Padre Pío solía comparar esta experiencia con la vida de muchos cristianos modernos. Como Samuel, a menudo escuchamos algo, sentimos una llamada interior, pero no sabemos identificarla como el Señor hablándonos. Fue Elí, el sacerdote, quien enseñó a Samuel cómo responder. Y una vez que Samuel abrió su corazón y aprendió a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», su vida cambió y Dios comenzó a revelarle grandes cosas. Nosotros también debemos aprender a decir esas palabras, confiados en que Dios quiere guiarnos. El Padre Pío no dejaba de recordarnos que la clave está en vivir una relación activa con Dios a través de la oración y el sacrificio. La oración constante nos entrena espiritualmente para distinguir su voz en medio del caos. Así como aprendemos a reconocer la voz de un amigo cercano, incluso en medio de una multitud, el alma entrenada en la oración puede identificar cuándo Dios está hablando, ya sea mediante una experiencia sensorial, una intuición profunda o un mensaje profético. Las señales físicas también son comunes, y el Padre Pío, quien vivió fenómenos místicos, comprendía muy bien cómo Dios utiliza su creación para hablarnos. Un cambio en el viento, una sensación de tranquilidad o incluso un obstáculo inesperado pueden ser formas en que Dios intenta llamar nuestra atención. Sin embargo, si permanecemos encerrados en nosotros mismos, nos perderemos estos momentos divinos. Dios puede estar preparándonos para algo grande o tratando de protegernos de una situación peligrosa. El Padre Pío nos enseñaba que no hay casualidades en la vida cristiana. Todo tiene un propósito bajo el plan providente de Dios. Por eso, nos exhortaba a vivir con los ojos y el corazón abiertos,
a ser sensibles a las pequeñas cosas y a no ignorar los impulsos internos que muchas veces son avisos del cielo. Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces encuentra formas inesperadas de hablar a nuestros corazones. Padre Pío, cuya vida estuvo marcada por una constante y profunda conexión con lo divino, nos recuerda que cada detalle de la existencia puede ser una señal del Creador, una invitación a abrir nuestros oídos y nuestro corazón. Por ello, no debemos ignorar las pequeñas o grandes cosas que suceden a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos. Esas situaciones a menudo son maneras en que Dios nos prepara y nos guía hacia lo que viene. Ahora es crucial que compartamos su palabra con los demás, porque su mensaje es vida y esperanza. Padre Pío solía decir que Dios nos habla en el silencio de la oración, pero también en los momentos inesperados de la vida diaria. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, las noches de insomnio parecen interminables? Si te encuentras despertando sin motivo aparente o teniendo dificultades para conciliar el sueño, podrías estar ante uno de los llamados más sutiles de Dios. Como enseñó el Padre Pío, la noche es cuando el alma, libre del bullicio del día, puede escuchar la voz de su Creador con mayor claridad. Durante el día, las preocupaciones nos ahogan y apenas prestamos atención a lo que importa. Pero cuando todo queda en calma, Dios puede encontrar el camino hacia nuestra alma. Si te pasa esto, no lo ignores. Es el momento ideal para elevar una oración sencilla, pedir guía y permitir que su paz descienda sobre ti. Otra señal que no debemos pasar por alto es la ansiedad, especialmente cuando surge sin una razón lógica. Para quienes seguimos a Cristo, se nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero cuando esa paz parece lejana, puede ser que Dios nos esté diciendo algo. Padre Pío solía hablar de la importancia de confiar plenamente en la divina providencia, incluso cuando las tormentas del alma nos sacuden. Cuando experimentas esa ansiedad inexplicable, pregúntate si te has apartado de la oración, si has dejado de poner tus preocupaciones en manos del Señor. Tal vez Dios te está llamando a regresar a Él, recordándote que no estás solo y que tu carga se hará más ligera cuando la entregues a su cuidado. Y no olvidemos otro fenómeno frecuente: cuando un mismo mensaje nos persigue en diferentes formas. Tal vez estás buscando respuestas sobre una decisión importante y de pronto parece que todo lo que escuchas, lees o incluso ves en las redes sociales se relaciona con ese mismo tema. No es casualidad. Padre Pío siempre decía que Dios, en su afán de hacerse entender, nos repite las lecciones hasta que aprendemos. Si asistes a misa y el sacerdote toca el tema que tienes en mente, o si un amigo menciona justo lo que necesitabas oír, no lo descartes como una simple coincidencia. Dedica un momento para orar y reflexionar, porque es probable que Dios esté tratando de guiarte en la dirección correcta. La enfermedad también puede ser un canal de comunicación divina. Aunque Dios no desea nuestro sufrimiento, puede permitir que una experiencia de debilidad física nos acerque a Él. En los evangelios vemos cómo Jesús sanaba no solo los cuerpos, sino también las almas. Padre Pío, quien sufrió estigmas y dolores físicos durante gran parte de su vida, entendía que el sufrimiento puede ser una oportunidad para redimirnos y acercarnos más a Dios. Si te encuentras enfrentando una enfermedad, no lo veas solo como un castigo o una prueba dura, sino como un momento para buscar el significado más profundo de esa experiencia. Como dijo Jesús al paralítico, no peques más para que no te ocurra algo peor. En algunos momentos de la vida, Dios permite que el sufrimiento, especialmente a través de la enfermedad, se convierta en un maestro silencioso que nos lleva a confiar más plenamente en su amor.
Como bien lo habría reflexionado el Padre Pío, este dolor no siempre es castigo ni resultado del pecado, tal como nos recuerda el pasaje de Juan 9:3, donde Jesús deja claro que el ciego nació así para que la obra de Dios se manifestara. Para Pío de Pietrelcina, las pruebas físicas y espirituales son oportunidades divinas para acercarnos más al corazón de Cristo, donde hallamos no solo consuelo, sino transformación. Cuando enfrentes momentos de fragilidad física, no lo hagas con desesperación, sino con la certeza de que Dios, en su infinita misericordia, puede estar trabajando una sanación más profunda, aquella que toca el alma. Reflexiona, como Pío enseñaba, sobre lo que el sufrimiento te está diciendo y cómo puede abrirte a una mayor comunión con Dios. Otra manera en la que Dios puede estar hablándote es a través de esas puertas inesperadas que se abren, los caminos que se presentan cuando menos lo esperas. No es casualidad, diría el Padre Pío, sino un lenguaje divino que responde a las oraciones pronunciadas en silencio o incluso aquellas que llevas en el corazón sin palabras. Estas oportunidades son señales de que el Creador, con delicadeza, está guiando tus pasos hacia donde tu alma encontrará plenitud. Cuando veas una de estas puertas, recuerda orar y discernir, buscando esa paz interior que Pío tanto mencionaba, pues la paz verdadera es una confirmación de que estás caminando según la voluntad divina. Asimismo, Dios puede comunicarse con nosotros de formas tan claras que resultan imposibles de negar. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, entendía bien estos encuentros sobrenaturales. Algunos tienen la bendición de escuchar la voz de Dios como un susurro íntimo que no puede ser percibido por otros, pero su impacto es profundo. Estos momentos son regalos espirituales que transforman la vida del creyente, ofreciéndole dirección o confirmación en tiempos de duda. Pío nos recordaría que estas experiencias no son comunes, pero cuando llegan debemos acogerlas con humildad y gratitud, pues son testigos de la cercanía amorosa del Señor. En otras ocasiones, Dios puede hablarte a través de aquellos que te rodean. Padre Pío a menudo destacaba cómo los instrumentos de Dios pueden ser incluso personas inesperadas. Un sacerdote, un amigo cercano o incluso un desconocido en la calle. Cuando Dios ve que hemos cerrado nuestros oídos espirituales o que nuestra alma está distraída por el ruido del mundo, Él encuentra caminos para llegar a nosotros utilizando a otros como puentes de su mensaje. No es coincidencia que alguien mencione justo aquello por lo que has estado orando en secreto. Para Pío, cada encuentro tenía un propósito, y así debemos considerar estas palabras externas como posibles mensajes celestiales. La clave está en mantener el corazón abierto y en oración constante para discernir lo que proviene de Dios y cómo debemos responder. Los dones del Espíritu Santo, como el don de profecía o la palabra de conocimiento, son parte del amor activo de Dios hacia nosotros. Pío vivía inmerso en estos dones y nos animaría a reconocer que Dios sigue hablándonos hoy a través de ellos. Cuando recibas una palabra profética, entiende que es una manifestación del profundo amor de Dios, quien no te abandona ni siquiera en los momentos en los que te sientes más alejado de Él. Estas palabras son recordatorios de que, por más que te hayas distanciado, su mano siempre está extendida hacia ti. Los sueños son otro canal por el que Dios puede revelarse. Pío, conocido también por sus visiones y sueños místicos, sabía que no todos los sueños provienen de Dios, pero cuando lo hacen, tienen un propósito específico: guiarte, advertirte o consolarte. Discernir estos mensajes requiere oración, paciencia y claridad espiritual, algo que el Padre Pío siempre recomendaba a sus fieles. No subestimes lo que Dios puede revelarte mientras duermes.
pues los sueños, como los demás carismas, son regalos que Él nos otorga para que podamos reconocer su voz, incluso en medio de la oscuridad. En la vida espiritual, es fundamental determinar si un mensaje recibido en un sueño tiene una relevancia personal, si está destinado para la comunidad, o incluso si representa una advertencia o guía para toda la iglesia. Para lograr esta claridad, la iglesia, en su sabiduría, nos sugiere acudir a un director espiritual, alguien que, con la guía del Espíritu Santo, nos ayude a diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que proviene de nuestras propias preocupaciones o ilusiones. Como mencionaría Padre Pío en sus consejos a los fieles, nuestro espíritu debe estar siempre abierto a los carismas, esos dones que Dios otorga para nuestro crecimiento y el bien común. San Pablo lo enfatiza en la primera carta a los Corintios 14. No debemos sofocar los carismas, pero es vital que todo se haga con decoro y en orden. Ante una decisión importante, en lugar de dejarnos llevar por la angustia, es mejor que, durante la oración nocturna, depositemos nuestros sueños y preocupaciones en manos del Señor. Dime, Señor, ¿qué debo hacer? Habla a mi corazón a través de mis sueños, si es tu voluntad. Los sueños han jugado un papel crucial en la historia de la salvación, y la Biblia está llena de ejemplos donde Dios se ha manifestado por medio de ellos. José, el esposo de María, recibió en sueños la instrucción de no temer y aceptar a María, pues el hijo que llevaba en su vientre era del Espíritu Santo. Mateo 2:12, 22. Así también personajes como Salomón y Daniel encontraron en los sueños las respuestas y sabiduría que Dios quiso revelarles. No siempre recordamos nuestros sueños, pero, como lo creía fervientemente Padre Pío, en los momentos cruciales, Dios coloca su voluntad en nuestro corazón, permitiéndonos decidir con paz interior y confianza. Aunque no podamos explicar cómo, Él puede impregnar nuestra conciencia con la convicción de lo correcto. Dios es soberano y puede usar cualquier medio para hablarnos, pero es importante no caer en confusiones ni dar autoridad a interpretaciones erróneas o supersticiones. Padre Pío advertía a menudo contra el peligro de prestar atención a cosas que no vienen de Dios. Por ejemplo, hay quienes sueñan con bodas, caídas de dientes o animales extraños y se llenan de temores infundados. No faltan quienes creen que esos sueños predicen desgracias o enfermedades, olvidando que los mensajes verdaderamente divinos siempre están acompañados de paz y no de inquietud. Los sueños que no provienen de Dios suelen ser fuente de superstición. Cuando les damos poder, terminamos creyendo que predicen nuestro destino. Personas han enfermado o fracasado simplemente por haber dado credibilidad a pensamientos y palabras negativas. Por eso, Padre Pío insistía en confiar únicamente en la providencia divina y no en las voces humanas o supersticiosas. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Todo buen cristiano debe aprender a discernir entre lo que viene de Dios y lo que proviene del mundo o de nuestra mente. Para comprobar si un sueño tiene un mensaje divino, hay 3 señales fundamentales que, como diría Padre Pío, debemos considerar con oración y reflexión. La primera es que todo sueño o revelación debe estar en plena armonía con la palabra de Dios. Los sueños jamás deben contradecir las Escrituras ni asumir una autoridad superior. Si crees que un sueño puede tener origen divino, examínalo bajo la luz de la Biblia. Dedica tiempo a leerla con devoción y asegúrate de que el mensaje esté alineado con sus enseñanzas. Si así es, entonces ora con humildad y pídele a Dios sabiduría para comprender qué espera de ti. En la carta de Santiago 1-5 se nos recuerda: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos sin reproches, y se le dará.
Esta sabiduría es clave, ya que Dios no nos revela cosas que nos lleven al miedo o a la confusión. No es su voluntad que suframos sin sentido, que caigamos en la desesperación o en la ruina. Los sueños verdaderamente divinos son guías hacia la paz, no fuentes de angustia. Así como Padre Pío enseñaba a confiar en los designios de Dios, debemos recordar que Él nos habla de maneras misteriosas, pero siempre con el propósito de guiarnos hacia su amor y su verdad. Así que todos esos sueños inquietantes, esos rumores y comentarios sombríos que a veces se instalan en nuestra mente, deben ser dejados a un lado, pues no reflejan la verdadera voluntad de Dios. Dios no desea que vivamos en tristeza, angustia o división, ni que nuestros matrimonios o nuestras vidas se desmoronen. Padre Pío, en su profunda sabiduría espiritual, siempre nos recordaba que donde hay confusión y desánimo, ahí no está Dios. Por lo tanto, debemos rechazar con firmeza cualquier pensamiento o señal que no esté en perfecta sintonía con su palabra. En las Sagradas Escrituras, cada vez que Dios se comunicó con alguien a través de un sueño, su mensaje fue claro y directo, ya sea mediante la voz misma de Dios, a través de un ángel, o usando a un mensajero. Su intención era que el destinatario comprendiera plenamente su voluntad. Ejemplos de esto los encontramos en los relatos de José en el Génesis y en las visiones proféticas de Daniel. Y si algo nos enseñó Padre Pío, es que Dios no siembra confusión, sino claridad. Por eso, si alguna vez recibes un sueño que te inquieta, es fundamental que busques la guía de un consejero espiritual. Puede ser un sacerdote, un director espiritual o una persona que, iluminada por el Espíritu Santo, te ayude a discernir si ese mensaje proviene realmente de Dios. La relación con nuestro consejero espiritual, algo que el propio Padre Pío valoró profundamente, es esencial para entender los caminos divinos. A veces, los sueños que vienen de Dios se repiten, como si quisieran subrayar su importancia. O bien, diferentes personas pueden mencionarte lo mismo, sirviendo como confirmación de que Dios intenta captar tu atención. Sin embargo, hay una regla que no puede pasarse por alto. Todo debe estar alineado con las Escrituras. Padre Pío siempre insistía en que nada de lo que proviene de Dios contradice su palabra. Si percibes señales que parecen confirmar que Dios te está hablando, pídele sabiduría y guía al Espíritu Santo. Él será tu brújula en el camino correcto, permitiéndote actuar conforme a la voluntad divina. Hay una práctica sencilla que puede protegernos durante el descanso nocturno. Antes de dormir, recita esta oración. Señor Jesús, en esta noche entrego mi descanso a tus manos. Te pido que guardes mi mente y mi corazón, que protejas mis sueños y mi alma, que ningún espíritu maligno tenga acceso a mi descanso, que seas tú, Señor, quien hable a mi alma, quien toque mi espíritu y me otorgue el verdadero descanso. Esta oración, si se recita con fe, puede alejarnos de cualquier influencia que no provenga de Dios, permitiendo que solo Él sea nuestro guía incluso en el descanso. Padre Pío, en su devoción nocturna, solía recomendar oraciones de este tipo para mantenerse siempre en comunión con el Señor. Ahora bien, ¿por qué tantas personas experimentan despertares a las 3 de la madrugada? Es una cuestión que ha generado numerosas interpretaciones, tanto materiales como sobrenaturales. Algunos creen que es la llamada hora del diablo, ya que Satanás intenta imitar y burlarse de lo que Cristo hizo. Como Jesús entregó su vida a las 3 de la tarde, se dice que el enemigo invierte este horario, actuando en la madrugada. Durante la Edad Media, esta creencia llevó a la persecución de mujeres que salían a esas horas, acusándolas de brujería. Incluso hoy en día, quienes practican la magia negra realizan sus rituales en este horario,
creyendo que los espíritus se mueven con mayor libertad, aunque siempre bajo el control de Dios. Padre Pío sabía bien que, a pesar de los temores populares, no hay poder por encima del de Dios. Aunque a esa hora pueda haber manifestaciones de maldad en el mundo, discotecas llenas de excesos, calles donde el crimen se intensifica y ambientes de alcoholismo y drogadicción, el poder de la oración sincera puede protegernos. A las 3 de la madrugada, esa hora misteriosa y cargada de significados, la tradición cristiana ha señalado la actividad más intensa del demonio. En contraste, Jesús entregó su vida por nosotros a las 3 de la tarde en un sacrificio definitivo para redimirnos. Padre Pío, en su profunda espiritualidad y conexión con el sufrimiento de Cristo, nos recordaba que la lucha espiritual no descansa y que la madrugada es un momento en el que las almas deben permanecer alerta. La hermana Alicia, al igual que muchos otros consagrados, siempre advertía sobre los peligros de practicar exorcismos o rezar oraciones de liberación avanzada después de la caída del sol. Una vez, aconsejó a un misionero evitar dichas prácticas nocturnas y realizarlas mejor a la luz del día. Sin embargo, aquel hombre no siguió su consejo y salió a realizar un exorcismo a las 10 de la noche. Trágicamente, en su regreso, su vehículo sufrió un accidente fatal, llevándose su vida y la de quienes lo acompañaban. Es aquí donde Padre Pío señalaría la mano del enemigo, siempre al acecho, dispuesto a atacar en los momentos de mayor vulnerabilidad. Las fuerzas del mal encuentran en la noche su terreno ideal, donde el cuerpo humano, desgastado y debilitado, cede con mayor facilidad. Según datos médicos, durante la madrugada el sistema inmunológico está en su punto más débil. Los niveles de adrenalina y hormonas protectoras disminuyen, y esto aumenta nuestra exposición al estrés, a la ansiedad y a la enfermedad. No es de extrañar que, a esas horas, la mortalidad sea más alta. Muchos han experimentado el fenómeno de despertarse repentinamente en medio de la noche, sintiendo una inquietante presencia. Aunque algunos lo atribuyen a entidades malignas, Padre Pío siempre insistía en que no todo tiene origen sobrenatural. A veces, simplemente se trata de preocupaciones acumuladas, agotamiento físico o incluso una mala digestión antes de dormir. De ahí la importancia del discernimiento, saber cuándo es una prueba espiritual y cuándo nuestro cuerpo o nuestra mente nos están jugando una mala pasada. Hoy en día, el uso excesivo de dispositivos electrónicos ha alterado profundamente nuestros patrones de sueño. Dormimos con el teléfono móvil al lado de la cama, expuestos a ondas que afectan el descanso. Incluso existe la creencia de que colocar el teléfono sobre el pecho podría dañar el corazón. Aunque pueda parecer exagerado, estos hábitos modernos nos están desconectando del reposo natural y de la paz que necesitamos. Padre Pío, en su vida de oración constante, habría destacado la importancia de establecer un entorno propicio para la oración nocturna, alejándonos de distracciones tecnológicas y entregándonos a Dios en la intimidad de la noche. En tiempos pasados, antes de la invención de la electricidad, era común que las personas se despertaran en mitad de la noche, pasaran un rato en vigilia y luego regresaran al descanso hasta el amanecer. Este hábito ancestral no era solo biológico, sino también espiritual. El Salmo 119 refleja esta tradición. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Padre Pío solía decir que los momentos de vigilia nocturna son una oportunidad para alabar a Dios y fortalecer el alma en medio de las pruebas. Jesús mismo, como lo narran los evangelios, dedicaba las noches al diálogo con el Padre, especialmente en el huerto de Getsemaní. Muchos santos, como el propio Padre Pío,
se inspiraron en este ejemplo y pasaban largas horas de la noche en oración. Sin embargo, hoy en día, la oración nocturna ha disminuido drásticamente, dejando un vacío que el enemigo sabe aprovechar. En los conventos y monasterios, la rutina de oración sigue siendo inquebrantable. Terminan alrededor de la 1 de la madrugada y retoman al amanecer. Padre Pío subrayaría que estas comunidades son un pilar fundamental que sostiene a la Iglesia y protege a sus fieles mediante la oración continua. Jesús, durante su vida terrenal, solía retirarse al amanecer para orar en soledad, marcándonos un camino claro. No hay hora más poderosa para la oración que aquella en la que el mundo duerme. Aunque el demonio actúa con más fuerza cuando la mayoría descansa, también es el momento en que Dios puede despertar en nosotros el deseo de orar. Padre Pío lo habría interpretado como un llamado divino, una invitación a levantarnos de nuestro lecho y elevar el alma en un acto de fe, pidiendo protección y fortaleza. Por eso, si alguna vez te despiertas en medio de la noche, no temas. Puede que sea Dios tocando tu corazón, pidiéndote que te unas a la vigilia de los santos y los ángeles en esa lucha constante entre el bien y el mal. Padre Pío, conocido por su profunda comunión con lo divino, solía recordar a sus seguidores que incluso en los momentos más oscuros de la noche, Dios nunca deja de vigilar y llamar a las almas que necesitan acercarse a Él. La oración, decía con convicción, es el arma más poderosa contra las trampas del maligno. Cuando despertamos en la madrugada, a menudo creemos que es por pura casualidad o por inquietudes mundanas, pero no nos damos cuenta de que podría ser el mismo Dios quien nos está llamando a cumplir una misión especial, como sucedió con el joven Samuel en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios llama a este joven varias veces durante la noche. Al principio, Samuel no entendía qué ocurría y acudía al sacerdote Elí, buscando respuestas humanas a un llamado divino. Pero, al ser instruido por Elí, finalmente entendió. No era un hombre quien lo llamaba, sino el Señor. Cuando Samuel, con humildad y fe, dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», comenzó a escuchar la voz de Dios con claridad y se le confió una misión importante. Así, bajo la guía de Elí, el corazón de Samuel se abrió y su vida cambió. Padre Pío solía comparar este episodio con la vida diaria de los creyentes. ¿Cuántas veces Dios nos llama y, distraídos por las preocupaciones terrenales, no respondemos a su invitación? La madrugada, según Pío, es un momento privilegiado para la oración, un tiempo donde el silencio del mundo facilita el encuentro con Dios. No es extraño que muchos santos y místicos hayan sentido este llamado en esas horas misteriosas de la noche. La oscuridad, lejos de ser temida, es vista como un regalo sobrenatural que nos permite entrar en el misterio del reino, donde podemos presentar nuestras súplicas y combatir las tentaciones. El mismo Padre Pío, conocido por sus largas noches de oración, nos enseña que estos despertares no son casualidades, sino oportunidades para ofrecer a Dios nuestros problemas, nuestros sufrimientos y nuestras esperanzas. Así como Samuel respondió finalmente al llamado, también nosotros debemos aprender a decir: «Aquí estoy, Señor». Este es el momento en que Dios quiere escuchar lo que llevamos en el corazón. Puede ser sobre esa preocupación por un hijo rebelde, por una enfermedad o incluso por los miedos más profundos que nos asedian. Pío siempre insistió en la importancia de confiar plenamente en Dios en esos momentos de intimidad, porque es allí donde el alma encuentra su refugio y fortaleza. La oración en la madrugada no solo es personal, también es una intercesión poderosa por aquellos que necesitan ayuda espiritual. Padre Pío
Destacaba la necesidad de orar por las almas en el purgatorio, por los moribundos y por los pecadores. En su visión, este era el momento ideal para luchar contra el demonio y evitar que arrastre a más almas hacia la condenación. Recordaba con frecuencia el sueño de San Juan Bosco, donde éste vio miles de demonios alrededor de una iglesia mientras solo uno estaba en una discoteca. Cuando preguntó por qué, la Virgen le respondió que los que estaban en la discoteca ya pertenecían al demonio, pero los que estaban en la iglesia aún tenían la oportunidad de salvarse, y por eso el mal los acechaba con más fuerza. Pío exhortaba a sus seguidores a orar especialmente por aquellos que, en su debilidad, son presa fácil del mal, los pecadores que aún no se han arrepentido, los familiares alejados de la fe, los esposos y esposas que no han conocido el amor de Dios. La oración, según él, puede ser el puente que los lleve de regreso a la gracia. Este llamado a la oración nocturna, tan característico en su enseñanza, no solo era una práctica piadosa, sino una auténtica misión espiritual. En el silencio de la noche, mientras el mundo duerme, se libra una batalla espiritual, y aquellos que responden al llamado de Dios se convierten en soldados de luz, ayudando a traer paz a sus familias y a su comunidad. Puedes pedirle al Señor: tócalo, Señor, bendícelo para que deje atrás sus errores, para que encuentre el camino hacia ti, para que transforme su alma y su mente y llegue a ser un padre ejemplar, un hijo devoto, una esposa entregada. Este es el momento propicio en el que Dios, en su infinita bondad, nos llama a aprovechar las horas de la madrugada, cuando todo parece en calma, para abrirle el corazón y recibir sus bendiciones. Padre Pío lo entendía profundamente. Él solía decir que la noche es la compañera del alma que busca a su Creador. Entonces, ¿cómo deberíamos orar? Una pregunta que muchos se hacen. ¿Podemos recurrir a la liturgia de las horas? O, si no tenemos acceso a ella, basta con abrir la Biblia y leer los Salmos, específicamente del 120 al 134. No es necesario rezar todos en una noche. Podemos empezar por el Salmo 120 y continuar poco a poco. Lo importante es permitir que estas palabras antiguas y poderosas toquen nuestra alma. Los salmos son un refugio para quienes no saben qué decirle a Dios. Cuando las palabras faltan, ellos hablan por nosotros. No olvidemos que incluso Jesús, nuestro Redentor, los rezaba. Durante su agonía en la cruz, una de sus últimas frases fue la recitación de un salmo. Este detalle nos enseña que los salmos no solo son oración, sino también alabanza directa al nombre de Dios. Para comenzar, no hay que complicarse. Levantémonos de la cama, arrodillémonos si es posible, hagamos la señal de la cruz y con la Biblia en manos, iniciemos con el Salmo 120 o con aquel donde hayamos quedado la noche anterior. Padre Pío también enseñaba que estos pequeños actos de fe, en medio del silencio de la madrugada, tienen un poder inmenso. No olvidemos que Jesucristo, en su revelación a Santa Faustina, prometió que no negaría ninguna petición hecha con fe a las 3 de la tarde, la hora de su sacrificio. Esta misma gracia se extiende a las 3 de la madrugada, el momento en el que, según la tradición, las fuerzas del mal intentan desatar su poder. Pero ahí estamos nosotros, apoyados en el plan divino, rompiendo sus influencias con oración y salmos. Padre Pío solía decir que los momentos más oscuros de la noche son también los más luminosos para el alma que busca a Dios. Al orar a esta hora, no solo alejamos al demonio, sino que también nos purificamos, recibimos respuestas que antes no entendíamos y sentimos esa paz que solo Dios puede ofrecer. No es casualidad que lo que llamamos insomnio pueda ser en realidad una invitación divina para acercarnos más a Él. Así que, amigo mío, ¿has orado hoy? ¿Cómo lo has hecho?
Comparte tu experiencia con nosotros y permite que tu testimonio inspire a otros. Que Dios te bendiga y recuerda que, como decía el Padre Pío, quien reza nunca está solo.